de México, del cine a través del cine mexicano. Y bueno, hablando un poquito de esto de una mirada insólita a los temas y géneros del cine mexicano, este es el tema obviamente de un libro de Rafael Aviña, un crítico mexicano, de los pocos que tuve el placer de conocer alguna vez y obvio de platicar con él y que puedo sí respetar, no como otros que, bueno, ya platicaremos. En temas y géneros, el documental, el cine de ruptura, la censura y otros males, el cortometraje, el 68 y el cine mexicano, espaldas mojadas, la filmografía de una frontera conflictiva, la revolución mexicana, la otra provincia mexicana, la suerte en el cine mexicano, el cine rural y campirano, la Ciudad de México, personaje fílmico entrañable, cine y sida, el cine infantil y los niños en el cine y la violencia del cine bárbaro en México. Pero aquí me interesa un poquito para aclarar unos puntos y sobre todo abrir un poquito más, entender. Muy buenas noches, Mavalma, ahorita te estoy viendo, gracias también a los que continúan con nosotros. La Ciudad de México, personaje fílmico entrañable, contra todos los pronósticos es contra vaticinados por Auguste y Louis Lumière la noche del estreno de su cinematógrafo en un café parisino a finales de 1895. El cine se popularizó a tal grado que tan solo un año después los enviados de los Lumière recorrían el mundo captando la vida cotidiana de países tan exóticos como el nuestro. Desde su llegada a la Ciudad de México en agosto de 1896, el invento óptico de los Lumière impuso su presencia en esa semiurbe capitalina con la que paso lento empezaba a transformar su fisonomía. Denominaba el documental en ese cine directo que copiaba finalmente en apariencia la vida y las costumbres nacionales. Así, con las primeras imágenes con Don Porfirio Díaz como protagonista, la ciudad, ese imperio afrancesado que el propio Díaz había imaginado para su país y que dejaba de ser un simple telón de fondo para crear el parejo de su portentosa figura. Tal se muestra obviamente con las vistas grabadas en el cine. Con la llegada del cine, la ciudad se transformaba en un personaje fílmico entrañable y poderoso, como lo muestran aquellas imágenes triunfalistas de Villa y Zapata entrando a la capital y captadas por las primitivas cámaras de Salvador Toscano. Salvador Toscano, cabe hacer mención que es uno de los primeros documentalistas que tuvieron a bien comprar una de las cámaras de los hermanos Lumière y se dedicó junto con otras personas, ahorita vamos a hablar de quiénes fueron, se dedicaron a grabar todo lo que acontecía en México y pues bueno, fueron de gran valor histórico todas las filmaciones de Salvador Toscano, tanto que hoy por hoy hay un premio, la medalla Salvador Toscano para los mejores documentales. Bueno, regresamos, que con la llegada del cine la ciudad se transformaba en un personaje fílmico entrañable y poderoso, como lo muestran aquellas imágenes triunfalistas de Villa y Zapata, entrando a la capital y captadas por las primitivas cámaras de Salvador Toscano. No obstante, con la revolución, el cine empezaría a cambiar su aspecto documental para aproximarse a una realidad inventada, y es en la película de El automóvil gris de 1919 de Enrique Rosas, la primera gran obra del cine mudo, a medio camino entre lo real y lo ficticio. Esto obviamente, la banda del automóvil gris, hago una breve, es una película ficción real porque sí toma elementos. Fue la primera película que toma elementos de un caso de la vida real de una banda que se dedicaba a asaltar casas y negocios en la Ciudad de México, allá por 1918-1919, y es cuando se hace esta película. El caso de la banda de falsos militares que asoló la Ciudad de México allá por 1915, ok, y que involucró al general carrancista Pablo Gómez y a las tiples María Condesa y Mimi Derba, divas del cine silense, y del cine silente, se convirtió en uno de los filmes clave para reconocer a la ciudad como personaje vivo y terrible. Si no, recuérdense las escenas auténticas del fusilamiento, de la banda, integradas a la película de ficción y filmadas en la cárcel de Belén y en los llanos de San Lázaro.
desde aquellos exteriores del primer cuadro o las imágenes del manicomio de la Castañeda o de la avenida 5 de Mayo que aparecen en Machis Turista de Santiago J. Sierra, película realizada en 1917, muda por supuesto, a las plazocelas del centro histórico captadas mucho después en la cinta de Jorge Pons en el Callejón de los Milagros o en Sin Remitente de Carlos Carrera, ambas de 1994. La Ciudad de México y en particular sus calles cercanas al Zócalo han sido el eje de todo tipo de historias genéricas, melodramas, prostibularios y cabaretiles, películas de luchadores, dramas urbanos y cintas policíacas, comedias con historias barriobajeras y cintas de horror, e incluso relatos nihilistas que redujeron diferentes aspectos de una inquietante metrópoli como la nuestra. Imágenes fascinantes que muestran el lago de Chapultepec o los edificios de San Juan de Letrán aparecen en Sagrario, película de 1933 de Ramón Peón y producida nada más ni nada menos por Juan Orol. Una cámara que capta rudimentarios camiones de bomberos que enfilan por el Monumento a la Revolución y después cruzan veloces por las calles de Madero en Alarma, película de René Cardona en 1937. O tal vez las vistas primitivas de Chimalastic y San Ángel en Santana de Antonio Moreno en 1931. Película con la que el cine nacional es estigmatizada de por vida a la prostituta. Fueron el antecedente de miles de escenas citadinas agazapadas en la pantalla de plata. Así es que con Alejandro Galindo, al lado de David Silva, Víctor Parra y Resortes, llamado Gilberto Martínez Solares, y Tintán, el dúo formado por Ismael Rodríguez y Pedro Infante, el cine mexicano dejaba el rancho por la capital para cubrir de gloria cinematográfica a una ciudad de México que estallaba en carcajadas o que exudaba sangre, sudor y lágrimas y otras secreciones censuradas en la misma pantalla, pero imaginadas por los ávidos espectadores que devoraban imágenes urbanas desde la luneta hasta la última grada del cine La Gallola. Empezaban a proliferar los nightclubs y los cabaretuchos de quinta, aprovechados rápidamente por el cine de arrabal. De ese modo, Ninón Sevilla como Violeta, fichera orillada a la prostitución en Víctimas del Pecado de Emilio Fernández en el año de 1950, se menea sabroso y bonito en el Changó y en la Máquina Loca allá por el puente de Nonoalco. Y así, a su vez, con el irónico fondo arquitectónico de un estoico monumento a la revolución, Violeta, Ninón, salva a un bebé arrojado a un bote de basura, un niño del pueblo cobijado por el esplendor alemanista. El Salón México de la colonia Guerrero inspiró al Indio la cinta anónima de ese lugar para crear una de las mejores tragedias arrabaleras del cine nacional allá en el año de 1948. Y en Vagabunda, Miguel Moraita, de 1950. En Vagabunda, una cachondísima Leticia Palma, fichera de un antro, rascueche, deambula por Buenavista y atraviesa el puente también de Nenoalco para dejar atrás una vida de pecado nocturno. Sin embargo, esa doble moralidad de la época puede apreciarse también en una escena inquietante de la no menos perturbadora sensualidad de Alberto Gout de 1950. En ella, Fernando Soler, un severo juez que se obsesiona sexualmente por la prostituta a la que antes arrojó a prisión, otra vez Ninón Sevilla, camina pensativo por un costado del angosto y recién inaugurado viaducto Miguel Alemán. La ciudad y su arquitectura adquieren otra fisonomía para convertirse en protagonista. El ángel de la independencia aparece en Camino del infierno, también de Moraita, de 1950. El monumento a la revolución es mudo testigo de la brutalidad que le espera al torito en el estrujante final de Ustedes los ricos, de Ismael Rodríguez, de 1948. Y a su vez aparece en La noche avanza, Roberto Gabaldón, 1951, en la que también pueden verse los alrededores del aeropuerto capitalino. A la sombra del puente, de 1946, dirigida también por Gabaldón, es una historia de criminalidad filmada en las locaciones auténticas de la zona pobre de Nenoalco, donde se rodarían también Del brazo y por la calle, de Juan Bustillo Oro en 1955, y con Manolo Fábricas y Marga López, y Manos de seda, de Chano Urueta. Con David Silva
como El hábil ladrón. Hasta aquí es una breve de la importancia que tiene el cine mexicano, sobre todo en la capital, en la ciudad. Hablábamos hace rato en la pregunta de por qué era o cómo retrataba la Ciudad de México, perdón, el cine mexicano a la sociedad mexicana. Pues bueno, estábamos viendo que desde el inicio de lo que fue cuando llega el cine mexicano, precisamente, el aparato como tal, el aparato de los Lumière, aquí a México, ya empieza a grabar pues a Don Porfirio, y también pues como Salvador Toscano entre otros empiezan a hacer grabaciones ya del pueblo y hacer las primeras películas, etcétera. Pero bueno, aquí no termina esto de la historia sobre lo que es la Ciudad de México, perdón, como un personaje propio, rico, que tiene sus propias historias, en donde en cada esquina, en cada barrio típico se reflejaron lo que sucedía, lo estamos viendo en estas películas, donde pues en el barrio de Nonualco era zona roja, zona de prostitución, zonas de cantinas y mucho más, pero identificadas en una nueva entidad, ya no en esos pueblos, el pueblo de Nonualco, sino ya en una urbe, en algo más citadino. Se ha dicho, y con razón, que Alejandro Galindo es el cronista de la ciudad y de la cotidianidad urbana, una carrera que comparte con Ismael Rodríguez, quien supo explorar los ambientes barriobajeros, en tanto que Galindo concentró buena parte de su filmografía en la explotación de la compleja clase media surgida en pleno alemanismo. Galindo llevó su cámara a barriadas populares de la Ciudad de México, como Los rumbos de la Lagunilla en Campeones y Corona, de 1945. Retrato emotivo y brutal del ascenso y la caída de un boxeador lumpen, interpretado por su actor de cabecera, David Silva, que se reinventa en la pista del Salón Chimira, club al lado de Amanda del Llano, la dueña de una taquería callejera. Años antes, Galindo, en plena época del cine campirano, había descubierto una urbe pulsante, psicópata y desinhibida en Mientras México duerme, película realizada en el 38, un México nocturno de alcohol y meneo, crimen y música de cabaret, con un joven Arturo de Córdoba, lejos aún de adoptar el papel de galán de mundo que el cine nacional le preparaba en un futuro no muy lejano. La vena popular de Galindo llevaría a resortes a recorrer en taxi las calles de la ciudad en Confidencias de un ruletero, de 1949, y daría a pie a Esquina Bajan y Hay lugar para dos, ambas de 1948, con David Silva como chofer de autobús de la línea Zócalo, Xochicalco y anexas, que recorre día a día los caminos de una metrópoli sin freno. Quinto Patio, de Rafael J. Sevilla, de 1950, es otra obra clave, del arrabal de vecindad, y su canción tema, interpretada por Emilio Tuero, sintetiza de alguna manera la trama misma. Pero esa suerte de ensayo noir a la mexicana, ¿sí?, de ese cine negro a la mexicana, alcanza mayores grados de realismo en La noche avanza del 51, de Roberto Gabaldón, con Pedro Armendáriz, muy joven, sin bigote, como Pelatari del Frontón México, o sea, recogedor de pelotas. Nunca antes los espacios de una Ciudad de México asfixiante y movida por el dinero y el sexo habían alcanzado tal grado de protagonismo al mostrar la Plaza de la República, al célebre canal del desagüe o la otrora despoblados caminos y alrededores del aeropuerto capitalino. Germán Valdés Tintán, al lado de su director Gilberto Martínez Solares y Juan García Peralvillo, dialoguista y miembro del staff del genial Pachuco, supieron aprovechar los espacios de una ciudad que también sabía reírse de sus carencias y de su desigualdad social, que aún no alcanzaba la brutalidad y los contrastes económicos de hoy en día. Ahí están el buen Tintán y Perla Aguilar, creciéndose el castigo en el Parque María Luisa de la colonia industrial, en la película El Revoltoso de 1951, y el mismo Tintán con el niño Ismael Pérez Poncianito y Silvia Pinal, sin operación de nariz todavía, en el que el rey del barrio de 1949, conduciendo el trenecito del Chapultepec, se le ve en la estación que hoy ya no existe. Por el contrario, nunca se vieron siniestros Lecumberri
y sus Bartolinas, ni la propia Avenida Juárez, como en la película de Nosotros los Pobres de 1947 y Ustedes los Ricos del 48, dos obras de culto nacional que inmortalizaron al carpintero de Guamuchil, Pedro Infante. Una secuencia impactante es el final estrujante de Ustedes los Ricos, donde puede verse el viejo edificio de la Comisión Federal de Electricidad, en cuya azotea el torito Pedro Infante lucha por su vida. Finalmente, en el 50, Buñuel aporta su particular punto de vista sobre una ciudad cruel y cosmopolita en la película Los Olvidados, obra incomprendida que muestra la marginación y la violencia juvenil con hiperrealistas escenas rodadas en los rumbos precisamente de Nonualco, donde Buñuel se concentró en escenografías realistas y sórdidas de un desolado paisaje urbano. La ciudad como personaje principal y que, a su vez, es mudo testigo visual y emocional de un desarrollo que fue ganando poco a poco el espacio e imagen hasta convertirse en una metrópoli radical transformada. Un ejemplo de ello puede encontrarse en las proféticas y sensibles líneas escritas por José Emilio Pacheco en una pequeña joya titulada Las batallas en el desierto. La fisonomía de nuestra ciudad ha ido desapareciendo de forma brutal y, sin embargo, ha quedado grabada en infinidad de películas inspiradas en ella, como en la cinta de Alberto Isaac, Mariana, Mariana, de 1986, cuyo proyecto debía de llevar a cabo José el Perro Estrada, que murió días antes del comienzo del rodaje. La Colonia Roma, el Parque Luis Cabrera, el Cine Hipódromo, la Condesa, son tan solo algunos escenarios de la nostalgia alemanista que el film retrata. Aquí en el sentido de cuando Miguel Alemán intenta hacer de la Ciudad de México la capital, una verdadera capital. Esto es increíble ver y conocer un poquito del cine mexicano en todas sus facetas y sobre todo en estas películas que acabamos de hablar. Es de la primera etapa, a lo mejor lo que podríamos, bueno, de la segunda, tercera etapa del cine mexicano o ya la llamada época de oro del cine mexicano, donde ya demuestra sus imágenes, el proceso, el discurso cinematográfico mismo, como demuestra lo que es la ciudad, las historias, vaya, mismas de la ciudad, ¿no? Sin embargo, también hay un cine, perdón, un cine evolutivo dentro de la misma urbe y cómo va haciendo pues la modernidad o las cosas contemporáneas dentro de la música, dentro de los cabarets, la cultura pop, la cultura popular, que en México la cultura pop es una mezcla muy brutal aún de las formas rurales que de la metrópoli de la Ciudad de México, que iba creciendo pero que se iba comiendo los pequeños pueblitos o los pequeños poblados y que se iban fusionando las costumbres antes de que el campesino iba, por ejemplo, a la cantina a tomar su pulque, pues el campesino desaparece porque se convierte en un obrero y el pulque desaparece porque entra la industrialización de la cerveza en México y la propaganda también fílmica que se utiliza en los anuncios que se presentaban antes en las salas cinematográficas, como hoy existen los anuncios que ponen antes de cada proyección cinematográfica. Pues bueno, antes existían también y se proyectaban ese tipo de anuncios, ¿no? El mismo Miguel Alemán daba pie a la nueva ciudad satélite en aquel entonces, donde salían los anuncios viejos que ya les estaremos pasando también. Entonces vemos cómo hay ese proceso en donde va cambiando la misma ciudad, la misma metrópoli va creciendo, pero también va creciendo y cambiando sus costumbres y se van adaptando a una urbe muy distinta. Y vemos los dos máximos exponentes de lo que es el cine mexicano de la capital, de la urbe capitalina, los dos máximos exponentes que son Alejandro Galindo, que es el cronista de la ciudad, ajá, y otro director de cine que se enfoca más a hacer más el arrabal, menos como aquí mismo lo decía, ¿no? Menos, vaya, de la clase media, ¿no? Se dividen mucho estos dos grandes
periodos dentro de la filmografía nacional y se representa mucho con estos dos grandes directores que es, insisto, Alejandro Galindo y este Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez un poco más arrabalero, insisto, y Galindo pues hace mejores obras. Entre ellas, pues bueno, ya las estaremos pasando. También hay un cine mexicano urbano, vamos a dar un salto cuántico un poco más fuerte, que se realiza por medio de unos nuevos directores, una nueva visión también, que es en la década de los 70, que es una época muy fuerte en el cine mexicano, porque rompe ya con el cine de los 60, que era un cine fresa totalmente, un cine que era enfocado, que era demasiado demagógico y enfocado a una juventud para controlarla. Vemos en este tipo de cine que salen, por ejemplo, Julisa, que sale, por ejemplo, los cantantes estos, la Silvia Pinal, que sale que era su esposo, etcétera. Todo este grupito de los 60 que generan este tipo de películas, pues demagógicas, fresas, sin sentido y sin ninguna denuncia. Como todavía hubo en la época del cine de oro y en los 50 propiamente. Después viene ya esta subversión en un cine de los 70 que es un cine verdaderamente de denuncia, en donde ya se generan bastantes películas porque ya existe por fin una escuela que pertenece a la UNAM, la primera escuela realizada especialmente para estudios cinematográficos y realización cinematográfica, y pues bueno, que recién estrenada la escuela tiene que a bien grabar lo que sucede en México en 1968 y de ahí surge el único documental verdadero que se filmó pues en relación a la matanza de Tlatelolco y el movimiento estudiantil, que se llama El Grito, de Leonardo Pérez Laborde, que este cuate hace El Grito. Es un documental que lo hacen obviamente en el 68, pero que se mantuvo con una historia pues muy pesada, porque fueron perseguidos por la policía, por el gobierno. Ya les contaré esa historia también, pero vemos que sí hay un salto, perdón, un brinco muy brutal también. Y bueno, en este caso hablamos de Humberto Hermosillo, que hace una película pues un poco rompiendo moldes, que se llama La Tarea. La Tarea es una película que protagonizada por esta señora actriz ya diputada o senadora, creo que ya están bien, llamada María Rojo, y llamado también símbolo sexual varonil de la década de los 70, llamado Ernesto Alonso. ¿Dónde quedó mi libro? Estaba buscando para ver la fecha exacta de la película. Bueno, la película La Tarea rompe con un esquema brutal en cuanto la forma de realizarse, porque utiliza una cámara fija. Se supone, bueno, La Tarea trata precisamente de una tipa que está estudiando cine y que tiene que hacer un ensayo, y pues bueno, hacen una película erótica, muy erótica, mexicana. Es una de las películas que fueron prohibidonas, que fueron escandalosas, por dos de los factores que indico, tanto por el guión, que es un tema muy sencillo a lo mejor, que de una tipa que quiere hacer su tarea para el colegio de cinematografía, y esconde una cámara y la deja fija. Lo tedioso de la película, lo importante de la película, es que todo el tiempo se queda la cámara fija en un solo plano. A eso se le llama, a un solo plano, y de ahí no se mueve. Y ahí podemos ver todo cómo se desarrolla la película. Y lo importante también de esto pues es que es una de las películas mexicanas consideradas eróticas porque pues bueno, contiene escenas fuertes de sexo, sin llegar a la pornografía. Entendamos a la pornografía en la visualización propia de los genitales en un acto o en un coito sexual. Entonces aquí sí hay una relación sexual, o una muy candente relación sexual, entre estos dos personajes, pero el erotismo bien llevado no raya en pornografía. La película vale mucho la pena verla, es la película que voy a poner a continuación. Las personas que tengan tiempo de verla, adelante, quédense por favor.
porque esta película no tiene abuela. No tiene abuela. Déjenme ponerla y regreso con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que están aquí apoyándonos y viéndonos a estas horas en México Mutante. Vámonos de frente y regresamos.